La mayor rendición de tropas en la historia moderna. La guerra de Putin está terminada. Si pretendes ganar una guerra, es absolutamente crucial que tengas soldados que realmente estén dispuestos a luchar y morir por ti. Aparentemente, nadie le dio ese memorando fundamental a Vladimir Putin. El presidente de Rusia cree arrogantemente que puede oscurecer la brutalidad absoluta de lo que ocurre en Ucrania, con ofertas de enormes salarios que suenan demasiado buenos para ser verdad. Sin embargo, incluso esas promesas monetarias seductoras ya no parecen ser suficientes para convencer a los soldados de Rusia de seguir luchando en lo que cada vez más reconocen como una guerra sin sentido. Quieren detenerse, y Putin no parece capaz de convencerlos de que morir horriblemente para completar su megalómana operación militar especial es una buena idea, o algo por lo que valga la pena sacrificar sus vidas. La rendición masiva ha estallado en el ejército ruso mientras las tropas de Putin simplemente se niegan a luchar. Putin está perdiendo el control de sus propios hombres de manera visible y mensurable, lo que le da a Ucrania una ventaja importante y creciente a medida que la guerra avanza inexorablemente hacia 2026. El 31 de diciembre, United Does Quarter. Media informó sobre datos publicados por el Cuartel General de Coordinación de Ucrania para el tratamiento de prisioneros de guerra que pasaron relativamente desapercibidos en el tumulto mediático mientras 2025 llegaba a su fin. Esos datos revelaron que un número absolutamente notable de soldados rusos ha sido capturado desde que Putin lanzó su invasión a gran escala de Ucrania y, aún más interesante, 2025 ha traído consigo el mayor número de rendiciones hasta la fecha. ¿Cuántos soldados rusos han sido capturados por las fuerzas ucranianas? Más de 10. 000. Y contando en poco menos de 4 años de guerra brutal, una cifra tan masiva y sin precedentes que plantea inmediatamente la pregunta fundamental de ¿por qué está sucediendo a esta escala? Extraordinaria. Cubriremos algunas de las respuestas más reveladoras a esa pregunta crucial a lo largo de este análisis. Sin embargo, quizás la respuesta más grande e innovadora es que Ucrania ha establecido un proyecto brillantemente diseñado para permitir que los soldados de Rusia se entreguen para ser capturados, sin importar dónde se encuentren en las extensas líneas del frente. Ese programa se llama Quiero Vivir, I Want to Live, y es uno de los muchos ejemplos extraordinarios de creatividad estratégica y guerra psicológica que Ucrania ha mostrado desde que Putin comenzó su guerra expansionista de conquista imperial. I Want to Live hace una oferta absolutamente irresistible a cualquier soldado ruso que desesperadamente quiere salir vivo de la guerra. Puedes visitar el proyecto Quiero Vivir en su propio sitio web dedicado, donde verás de inmediato que ofrece múltiples líneas de comunicación seguras que un soldado ruso podría abrir discretamente con el programa. Entre esas líneas de comunicación hay un chatbot disponible directamente en el sitio web, junto con un enlace a un canal encriptado de Telegram y una página completa de Contáctenos, que un soldado puede usar para enviar mensajes confidenciales a sus posibles captores ucranianos. Ahí radica el genio absoluto de todo el concepto revolucionario. Ucrania no solo está ofreciendo una rendición pacífica y segura a las fuerzas rusas atrapadas en una guerra que no entienden, también está facilitando al máximo que los soldados de Putin se rindan sin exponerse a ejecución sumaria por sus propios oficiales. Todo lo que se necesita es un mensaje rápido enviado desde un teléfono móvil y las ruedas se ponen en movimiento para una extracción segura. Quiero Vivir también hace muchas promesas concretas y verificables a los soldados que se rinden, con el pleno cumplimiento de las convenciones de Ginebra sobre el tratamiento humano de prisioneros siendo lo más importante. Ese tratamiento digno por sí solo es dramáticamente mejor que lo que muchos de los soldados de Rusia reciben rutinariamente en su propio ejército brutal, lo que hace que rendirse
sea una propuesta aún más tentadora para soldados hambrientos, maltratados y aterrorizados. Los soldados también tienen la promesa explícita de ser detenidos en condiciones decentes y humanitarias, junto con 3 comidas completas diarias. Un lujo para muchos soldados rusos que reportan hambre crónica, atención médica profesional para heridas de combate y, crucialmente, la posibilidad de contactar a sus familias para hacerles saber que están vivos y a salvo. Informes sensacionalistas, aunque no necesariamente falsos, publicados en diciembre de 2024, han afirmado que algunos soldados rusos están tan desesperadamente hambrientos que han planeado comerse a sus compañeros muertos. Una afirmación grotesca, pero reveladora, que te dice exactamente lo que necesitas saber sobre la situación alimentaria catastrófica del ejército ruso en Ucrania no es buena. Y Quiero Vivir se aprovecha estratégicamente de ese hecho devastador. El programa también ofrece generosamente a los soldados capturados una ruta voluntaria de regreso a Rusia a través de programas de intercambio de prisioneros, negociados, o si el soldado lo prefiere, y muchos lo prefieren, una oportunidad extraordinaria para buscar refugio permanente en Ucrania o en otro país europeo una vez que la guerra haya terminado finalmente. En otras palabras, algunos soldados rusos no solo se están rindiendo tácticamente, sino que se están rindiendo tan intensamente que escapan por completo de las garras totalitarias de Putin y del sistema represivo ruso. De hecho, fue I Want to Live quien publicó originalmente los datos devastadores que United 24 Media compartió posteriormente en un post revelador de Telegram que destaca la tendencia creciente e imparable hacia la rendición masiva entre las fuerzas de combate de Putin. El número de soldados rusos que se rinden está aumentando dramáticamente año tras año, en una tendencia que no muestra signos de desaceleración. En 2025 solo, más soldados rusos fueron capturados que en 2022 y 2023 combinados, declaraba el comunicado impactante de Telegram. En promedio, de 60 a 90 soldados de las Fuerzas Armadas rusas se rinden semanalmente, alcanzando hasta 350 por semana en agosto de 2024. Esos son números absolutamente asombrosos que revelan el colapso del espíritu de combate ruso. Aún más revelador, desde junio de 2023, los soldados rusos han sido capturados con más frecuencia que los soldados ucranianos en cautiverio ruso. Una estadística que debería ser completamente imposible, dado que Rusia es la fuerza ofensiva. La fuerza que ataca típicamente captura más prisioneros que la fuerza que defiende. Que esto esté invertido demuestra cuán catastróficamente mal están yendo las cosas para el ejército ruso. Llegados a este punto, es fundamental hacer una pausa y reflexionar sobre las implicaciones extraordinarias de lo que estamos presenciando. No estamos simplemente viendo soldados rindiéndose en números normales. Estamos presenciando el colapso sistemático de la voluntad de combate del ejército ruso a una escala sin precedentes en conflictos modernos. ¿Qué opinas sobre esta tendencia masiva de rendiciones rusas? ¿Crees que esto señala el principio del fin para la guerra de Putin en Ucrania? ¿O Rusia simplemente seguirá arrojando más y más carne de cañón al matadero sin importar cuánto se rindan? ¿Es el programa Quiero Vivir una obra maestra brillante de guerra psicológica? ¿O simplemente está aprovechando el colapso inevitable de un ejército mal liderado y peor equipado? Más importante aún, ¿qué nos dicen estas 10,000 más rendiciones sobre el estado real del ejército ruso versus la propaganda que Putin presenta al mundo? ¿Cuánto tiempo puede Putin sostener una guerra cuando sus propios soldados están eligiendo rendirse en masa en lugar de luchar? ¿Y qué significa para Rusia que esté reclutando por engaño a mercenarios africanos y asiáticos que luego son tratados como carne desechable?
Considerando que la mayoría de los capturados 76% son soldados de contrato, muchos reclutados de prisiones o mediante engaños, ¿qué dice esto sobre la calidad y moral del ejército ruso? ¿Puede un ejército compuesto principalmente de prisioneros, mercenarios engañados y conscriptos forzados realmente ganar una guerra contra un adversario motivado luchando por su supervivencia nacional? Déjanos tu opinión en los comentarios sobre si estas rendiciones masivas marcan un punto de inflexión decisivo en la guerra. ¿Crees que la guerra de Putin está verdaderamente terminada? ¿O esto es solo un revés temporal en un conflicto que podría durar años más? Comenzaremos con los datos demográficos reveladores que pintan un retrato devastador del ejército ruso. Según United 24 Media, la abrumadora mayoría de los capturados, alrededor del 83%, son soldados de base. Estos son típicamente infantería, y otros soldados de bajo rango cuyos trabajos brutalmente simples generalmente consisten en cargar directamente contra los drones y ametralladoras de Ucrania, mientras esperan desesperadamente sobrevivir el próximo asalto. Solo el 13% de los capturados eran suboficiales con algo de experiencia, y un minúsculo 3% siendo oficiales con entrenamiento real. No todos los soldados habrán decidido activamente ser capturados, por supuesto. Lo que estamos viendo aquí es que Rusia rara vez coloca a oficiales entrenados en una posición donde puedan ser capturados, prefiriendo en su lugar dejar que la carne de cañón, usando un término poco simpático pero brutalmente exacto, se ponga directamente en las líneas de fuego asesinas de Ucrania. Se vuelve aún más interesante y revelador. Un número sorprendentemente alto de los soldados capturados ni siquiera proviene de Rusia. Alrededor del 7% de los 10,000 capturados, que equivale a aproximadamente 700 individuos, han sido identificados como mercenarios extranjeros, contratados de 40 pascalices diferentes alrededor del mundo. Entre 2 y 3 nuevos combatientes extranjeros están siendo descubiertos semanalmente, revela United 24 Media. Los soldados contratados en general constituyen una parte masiva de los números de captura. Aproximadamente el 76% de todos los capturados son soldados de contrato, no soldados profesionales motivados, sino individuos contratados mediante promesas financieras, muchos de los cuales han venido directamente de las prisiones superpobladas de Rusia o de empresas militares privadas como el ahora desaparecido Grupo Wagner. Los individuos movilizados mediante levas forzosas representan el 19% de las capturas, y los reclutas regulares, que Putin afirmó categóricamente que nunca serían enviados a la batalla cuando comenzó su guerra, constituyen aproximadamente el 5% de las capturas totales. Parece que Putin estaba mintiendo descaradamente, como era predecible. Si tienes piernas funcionales y puedes sostener un arma, eres lo suficientemente bueno como para morir horriblemente en Ucrania para la gloria de Putin. En entrevistas extensas con soldados capturados, Ucrania también ha descubierto evidencia abrumadora de que Rusia participa rutinariamente en campañas absolutamente engañosas y a veces abiertamente coercitivas para reclutar soldados desesperados. Además, muchos de esos soldados vulnerables tienen antecedentes penales o historias personales que de otro modo los harían especialmente vulnerables a los contratos lucrativos, pero fraudulentos, que el Kremlin les presenta con promesas imposibles. Casi una cuarta parte de los 10,000 soldados capturados, 25%, exactamente informaron que fueron directamente coaccionados o deliberadamente engañados para unirse al ejército de Rusia. Eso solo es profundamente revelador. Nos dice que aproximadamente 1 de cada 4 soldados rusos capturados realmente no quieren estar donde están, porque fueron obligados a estar allí mediante amenazas o se les mintió completamente sobre a dónde iban y qué estarían haciendo. Para un líder autoritario que exige lealtad incondicional y sacrificio total de sus soldados,
Putin ciertamente parece estar extraordinariamente interesado en darles tantas razones como puedan encontrar para abandonar su causa, comenzando por contratarlos fraudulentamente cuando ni siquiera quieren ser parte de esa causa suicida. Según un informe devastador del 12 de enero publicado en The Telegraph, Rusia ha comenzado a reclutar a personas africanas a la fuerza mediante engaños sobre empleos civiles bien pagados para que se conviertan en parte del ejército ruso, momento en el cual son enviados inmediatamente en misiones kamikaze de altísima mortalidad sin el entrenamiento adecuado. Según el embajador de Ucrania en Sudáfrica, Oleksandr Sherba, el trato brutal de Rusia a sus soldados contratados sudafricanos es indicativo del desdén absoluto de Putin por todos los soldados que Rusia contrata del continente africano. Puede haber todo tipo de ofensivas de encanto diplomático en el continente africano, pero una vez que una persona africana llega a esta guerra, simplemente se convierte en carne desechable para la picadora de carne, dice Sherba con amargura, añadiendo que Rusia mira a África con ojos puramente imperiales y explotadores. En otras palabras, África es poco más que un recurso humano desechable que debe ser brutalmente explotado desde la perspectiva racista de Putin, y eso puede hacer que Rusia esté aún más dispuesta a mentir descaradamente para obtener lo que quiere en forma de más soldados contratados del continente. Esos soldados engañados tienen prácticamente cero posibilidades de recibir las muchas recompensas financieras que Rusia les prometió originalmente, lo que significa que ser capturados por Ucrania a menudo es literalmente su mejor y única salida para sobrevivir. Esta actitud imperialista y racista existe dentro del ejército ruso tanto como lo hace en los altos estratos políticos del país. The Telegraph reporta que un video filtrado publicado el 11 de enero muestra a un grupo de soldados africanos cantando una canción en su lengua nativa en un bosque cubierto de nieve ucraniana. El soldado ruso que filma los eventos comenta deshumanizadoramente: «Mira cuántos desechables hay», antes de afirmar con crueldad que los soldados estarán cantando de manera diferente una vez que sean desplegados en las líneas del frente donde la esperanza de vida es medida en días, no meses. Esa es una insensibilidad racista que no puede ser excusada por la niebla de la guerra y parece venir directamente de las políticas de arriba establecidas por el propio Kremlin. Los soldados rusos que Ucrania ha capturado revelan patrones sistemáticos de coerción, engaño deliberado y un desprecio absoluto por el mismo pueblo que Putin está enviando a morir en su guerra vanidosa. No hay manera posible de aumentar la moral del ejército cuando los soldados son tratados como basura desechable. Más de 000 soldados capturados y contando, ya sea que no estén dispuestos a luchar o hayan sido capturados mientras intentaban activamente rendirse. Es altamente probable que muchos más sigan esta tendencia masiva si la afirmación de I Want to Live de que Ucrania capturó más soldados rusos solo en 2025 que en 2022 y 2023 combinados es algo a tener muy en cuenta. Ese es un patrón claro e innegable. Más soldados de Rusia están terminando en custodia segura de Ucrania cada mes, lo que sugiere fuertemente que más que nunca están absolutamente dispuestos a levantar la bandera blanca para escapar de los horrores indescriptibles a los que Putin los somete. La rendición masiva de más de 10,000 soldados rusos no es simplemente una estadística, es un símbolo del colapso fundamental del ejército de Putin y de su capacidad para sostener esta guerra de conquista imperial. Cuando tus propios soldados eligen rendirse en masa en lugar de luchar, cuando prefieres ser prisionero del enemigo que continuar sirviendo en tu propio ejército, has perdido no solo batallas tácticas, sino la guerra psicológica y moral. Ucrania ha demostrado brillantez estratégica, no solo en el campo de batalla, sino en la guerra de información y psicológica. El programa Quiero Vivir
representa una innovación revolucionaria en cómo se libran las guerras modernas, ofreciendo una salida digna a soldados atrapados en una guerra que no entienden ni apoyan, mientras simultáneamente debilita masivamente la capacidad de combate del enemigo. Si este análisis profundo sobre el colapso del espíritu de combate ruso y la innovadora campaña de guerra psicológica de Ucrania te resultó revelador, fascinante, te invitamos cordialmente a suscribirte a Show Militar, una comunidad pensante, crítica y con enfoque verdaderamente global, que va mucho más allá de la propaganda superficial y los análisis convencionales. En Show Militar, no repetimos narrativas oficiales sin cuestionamiento riguroso. Somos una comunidad de analistas críticos que examinan las realidades del campo de batalla que otros ignoran. Las innovaciones tácticas que están redefiniendo la guerra moderna y las implicaciones estratégicas de largo plazo que determinan quién realmente gana y pierde los conflictos. Analizamos no solo qué está sucediendo en Ucrania, sino cómo está sucediendo y por qué importa para el futuro de la guerra moderna. Exploramos las innovaciones que están transformando el combate desde drones FPV hasta guerra psicológica digital y las lecciones que los ejércitos del mundo están aprendiendo de este conflicto sin precedentes. Únete a miles de entusiastas militares, veteranos, analistas estratégicos y pensadores críticos que, como tú, buscan comprensión genuina de cómo se libran realmente las guerras modernas. Proporcionamos análisis riguroso desde una perspectiva verdaderamente global, conectando tácticas de campo de batalla con estrategia geopolítica, innovación tecnológica con psicología de combate. Suscríbete hoy a Show Militar y sé parte de una comunidad pensante, crítica y globalmente consciente que valora el análisis basado en evidencia sobre las especulaciones infundadas, la comprensión profunda sobre los titulares superficiales y la verdad rigurosa sobre las narrativas convenientes. Nos vemos en el próximo análisis, donde continuaremos desentrañando las innovaciones, fracasos y lecciones del conflicto más importante de nuestra generación.